nuestra segunda temporada de Platicando con el Experto, Expomed Hospitalar México. Yo soy Jimena Ruiz y estaré con ustedes en estas entrevistas con nuestros expertos invitados. El día de hoy tenemos aquí a Santiago March. Santiago, bienvenido. Gracias por la invitación, Jimena. Un gusto estar aquí. Oye, Santiago, primero nos podrías platicar un poquito sobre de dónde vienes, qué es lo que has hecho. Bueno, yo soy médico patólogo que en los últimos 23 años me he dedicado al estudio del ADN. Esta disciplina se llama genómica, ¿no? Y por eso traigo aquí la corbata para hacer el homenaje, porque además en el mes de abril es el mes del ADN y el 28 de abril se conmemora aquella publicación de 1953 de Watson y Crick, en donde se describe la estructura del ADN, que es el código de la vida. Fui funcionario federal durante 10 años y ahora estoy en el sector privado, colaborando como consultor y también me desempeño como coordinador de nuevas tecnologías en la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Perfecto, bienvenido. Y bueno, arrancamos como esta plática viendo un poquito de la perspectiva que hay en la transformación de la salud en México. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto? Sí, claro. Nosotros vemos la transformación de la salud en dos sentidos. En la parte de la demanda de servicios de salud, tenemos que esta demanda de servicios está determinada por varios factores, entre los que sobresalen, número uno, el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. Otro factor muy importante es la transición demográfica que vivimos. Otro sería la pospandemia, que también ha replanteado los sistemas de salud. Ahora, por el lado de la oferta de servicios, tenemos un sistema nacional de salud asilado, fragmentado, separado. Después tenemos un alto costo de bolsillo. Por ejemplo, yo que tengo seguro social, pues muchas veces uno va al seguro social y tiene que cubrir con sus propios recursos medicamentos, material de curación, estudios de laboratorio, entre muchas otras cosas. México es uno de los países que tiene mayor gasto de bolsillo a nivel global y esto nos lo señala la OCDE en sus estadísticas del 2022. Estos factores son muy importantes. Otro también que cabe la pena resaltar es el desbalance público-privado. Si nosotros revisáramos los sistemas de salud más exitosos en el mundo, como están los del norte de Europa, tan mencionados, o también los del sureste de Asia, nos vamos a encontrar que hay un mejor balance público-privado. Si alguien piensa que el sistema de salud es responsabilidad predominante de las autoridades, la verdad es que estamos en otra línea de pensamiento. Nuestro pensamiento es que el sector privado tiene muchas posibilidades de contribuir y de colaborar bajo lineamientos, bajo criterios, de acuerdo a las buenas prácticas internacionales. Y el otro elemento también muy importante es el advenimiento de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud se están constituyendo como una gran alternativa para mejorar la calidad de la atención médica, Jimena. Ok, pero además de mejorarla, como ponerla también más al alcance, ¿no? O sea, nos platicabas un poco de cómo ha sido el cambio post-pandemia y creo que un poco impulsó esa parte de poner como más al alcance estas tecnologías claro. a la salud. Por ejemplo, durante la pandemia, pues por necesidad, empezamos a usar la telemedicina, exacto, que por cierto no tiene un marco regulatorio, digamos, fuerte. Establecido, sí. Esperamos que pronto se aprueben las iniciativas para telemedicina, porque ya se demostró su eficacia, su utilidad en épocas de pandemia. Y también tenemos otras tecnologías como es el Internet de las Cosas, como es el blockchain, los drones de uso médico, la realidad virtual y aumentada, la robótica, la impresión 3D. Y hay un grupo de tecnologías que derivan del área de ciencias de la vida, que se conoce como disciplinas ómicas o también en inglés omics. Y estas disciplinas son 6, Jimena. La primera se llama genómica, que es la que estudia el ADN. Después tenemos la transcriptómica, que es la que estudia el ARN, que es otro ácido nucleico. Después tenemos la proteómica, que estudia las más de 120,000 proteínas.
La siguiente es la metabolómica, que lo que estudia básicamente es las sustancias que provienen del metabolismo del agua, de las grasas, de los azúcares, de las proteínas y de los ácidos nucleicos, que finalmente son estas 5 biomoléculas que son las que constituyen a los seres humanos. Y por último tenemos a la microbiómica, que también es muy importante, porque la microbiómica tiene que ver con todos los microorganismos que cohabitan con el ser humano, que están en las superficies y epitelios corporales, por ejemplo, la flora intestinal. Y la última disciplina es la epigenómica. Epigenómica, que son factores que pueden ser sustancias, enzimas o moléculas que están por fuera de las células y que tienen un impacto sobre el funcionamiento celular. Estas tecnologías ómicas, más las que acabo de mencionar hace unos instantes, son las nuevas tecnologías que, si se utilizan adecuadamente, van a transformar por completo la atención a la salud y a llevarla a una salud más preventiva, más predictiva, más personalizada y participativa. ¿Y estas tecnologías en México cómo están actualmente? ¿Las tenemos? ¿Están muy lejos de adquirirlas? ¿Cuál es el estado? Bueno, el estado tendríamos que ir revisando una por una y nos llevaría mucho tiempo, pero en términos generales, en México hay un acceso a la mayoría de estas tecnologías que ya mencioné a nivel privado. El reto es llevarlas a todo el sistema de salud. Es decir, que si yo tengo seguridad social o estoy en el CEMAR o en el ISSSTE, yo pueda tener acceso a estas tecnologías que permitan una detección oportuna y temprana de las enfermedades, que permitan identificar complicaciones antes de que se presenten, y estamos entonces en la transición hacia una medicina más preventiva. Perfecto. Oye, ¿y nosotros qué podemos hacer para impulsar que tengamos estas tecnologías ya en el sector público? Bueno, para que las tecnologías puedan llegar al sector público, necesitamos mejorar la atención médica en su conjunto. La atención médica depende de 3 factores. El primero es el acceso a la infraestructura. Segundo, recursos humanos. Tercero, acceso a medicamentos y dispositivos médicos. Y dentro de estos dispositivos médicos podemos ubicar a las nuevas tecnologías. En México tenemos bastante infraestructura en los hospitales públicos. Sin embargo, esta infraestructura no está verdaderamente articulada con la atención médica. Voy a poner un ejemplo. En Monterrey podemos tener un equipo de secuenciación, es decir, que permita leer el ADN. Está en un hospital en Monterrey, pero yo que voy a mi clínica, por ejemplo, aquí de la Colonia del Valle, ese equipo solo lo hay en Monterrey y no está articulado el sistema para concentrar las muestras, mandarlas a un centro de diagnóstico y luego regresar los resultados de manera virtual. Entonces, también tenemos que enfatizar que debemos de reforzar lo que se conoce como el ecosistema de la salud digital, en donde están las recetas electrónicas, expediente clínico electrónico, software como dispositivo médico, telemedicina y muchos otros elementos adicionales. Entonces, primero es aprovechar la tecnología que ya tenemos, ¿no? Aprovecharla y articularla. Tener los recursos humanos capacitados. Necesitamos capacitación. ¿Para qué? Para que los especialistas, que son los que están dando la atención médica, y los médicos generales, que también son muy importantes, puedan utilizar estas nuevas tecnologías, puedan interpretar los estudios. Por ejemplo, los estudios del ADN, los únicos que pueden interpretarlos por la Ley General de Salud son los genetistas. En México tenemos muy pocas plazas de especialidad en genética, muy pocos genetistas certificados y menos recertificados. Entonces hay una falta de especialistas en muchas áreas, como es genética, geriatría, como es también neurología, por ejemplo, como es endocrinología. Entonces, la formación de nuestros nuevos especialistas en México
no responde a las necesidades actuales. Claro. Tenemos muchos pediatras, tenemos muchos cirujanos que siguen siendo importantes, pero no en esas cantidades. Y tenemos muchas entidades federativas que no tienen un solo endocrinólogo, un solo hematólogo o un solo oncólogo, y esto es preocupante. Claro, sí, sobre todo porque es hacia donde va la población ahorita, ¿no? O sea, las enfermedades reales en la población van hacia allá y no tenemos como esta atención, aunado a la falta de articulación de la tecnología. Y a la vinculación público-privada, porque hay muchos países, Jimena, por ejemplo, Chile. Chile tiene acceso a las pruebas moleculares de diagnóstico más sofisticadas del mundo. ¿Por qué lo tiene Chile? Porque hay una mayor equidad público-privada. Entonces hay un tercero autorizado que da el servicio con la más alta tecnología. Y entonces hay un convenio y esto demuestra que el sector privado y el sector público pueden trabajar juntos y ofrecer la más alta tecnología para el cuidado de sus pacientes. Claro. Y ahí nuevamente, ¿no? Volvemos a lo que sucedió en COVID, que tuvimos que trabajar en conjunto público-privado para poder dar una mejor atención. Durante la pandemia de COVID, por primera vez en la historia de la salud en México, se firmó un convenio entre los hospitales privados y el sector público para brindar atención en 7 enfermedades y evitar el riesgo de los pacientes. Por ejemplo, una mujer embarazada que iba a dar a luz, en lugar de que fuera a su clínica que le corresponde por su IMSS o su ISSSTE o su sistema de seguridad social, se le canalizaba a través de un call center a un hospital privado. Se acordó un tabulador y se demostró que se puede trabajar juntos. Perfecto. Y hablando un poquito de tecnologías, ¿qué tecnologías consideras tú que son las más relevantes a adquirir a corto plazo en México? Bueno, para que nosotros en el año 2017 hicimos un análisis de todas las nuevas tecnologías para la salud que estaban en el mundo y con un grupo multidisciplinario escogimos 10 tecnologías, que son básicamente las que he mencionado. El Internet de las Cosas, la telemedicina, el blockchain, las disciplinas ómicas, realidad virtual y aumentada, robótica e impresión 3D. Imaginemos estas 10 tecnologías y por otro lado, unas tecnologías que son transversales porque inciden en las 10 antes mencionadas. Y estas tecnologías transversales son, en primer lugar, el expediente clínico electrónico, data science, e-health y las apps en salud. Estas inciden transversalmente. Entonces, para cada una de estas tecnologías hay algunos retos en común y hay otros retos que son específicos. Los retos en común derivan en el expediente clínico electrónico, en la data science. Esos son común para todas. Sí. Y hay otros específicos que ya obedecen al costo, al tipo de enfermedades en el que se pueden usar y al acceso que tenemos a esas tecnologías. Muy interesante toda esta parte. Y bueno, una parte también que se me hizo interesante es que es un grupo multidisciplinario. ¿Qué profesiones o qué perfiles fueron los que estuvieron en este estudio? Aquí los profesionales de la salud necesitamos del apoyo de muchas otras áreas. Se requiere economistas, se requieren actuarios, se requieren expertos en bioinformática, expertos en matemáticas aplicadas. Un médico no puede interpretar toda esta información que viene en las tecnologías. Necesita un software y necesita un apoyo. Y esto también es un parteaguas, porque los médicos normalmente están acostumbrados a trabajar en grupos pequeños, por lo cual es un reto para los grandes médicos que deben de adaptarse a esta nueva dinámica de trabajo. Claro, sí, sin duda un gran reto este trabajo multidisciplinario, no solamente para los médicos, sino para los diferentes profesionales de la salud. Así es. Bueno, pues y ya para cerrar, ¿cuál sería otro reto que tú identificas que tenemos en México respecto a estas cuestiones de nuevas tecnologías? Pues otro reto es el marco regulatorio. Entonces, por un lado tenemos el avance de las ciencias médicas, de las tecnologías, pero por el otro el marco regulatorio. Necesitamos en México un marco regulatorio que permita que estas nuevas tecnologías se apliquen adecuadamente, que se respete
la privacidad de la información, que se tenga ciberseguridad y que se ejerzan de acuerdo a los lineamientos internacionales. Tenemos por un lado a la Unión Europea con unos lineamientos y principios sumamente astringentes, pero por el otro lado tenemos a Norteamérica, que es muy laxa. Entonces nosotros visualizamos a México en un intermedio, pero si no tenemos este marco jurídico claro, no vamos a poder salir adelante. Claro que además debe de ser lo suficientemente ágil y flexible para que se vaya adaptando a las nuevas tecnologías que van llegando. Exactamente. Y este marco jurídico no es nada más responsabilidad del tema de la salud, sino es de las telecomunicaciones, es de la infraestructura, es de los datos personales. Son muchas las áreas que inciden en que estos nuevos elementos de la salud digital y de la medicina de precisión se hagan realidad y se traduzcan en un beneficio para los pacientes. Claro que sí, que es el objetivo principal de la tecnología, ¿no? Que se traduzca al paciente, ¿no? Que la tecnología no supere al médico, sino al revés. El médico que no sepa aprovechar la tecnología es un médico que va a quedar fuera del mercado. El médico que pueda usar responsablemente y adecuadamente y beneficiarse de la tecnología será un mejor médico y esto se traducirá en una mejor atención para sus pacientes. O sea, sí es un poco que el profesional sea lo suficientemente flexible y perceptivo para aprender a utilizarlas, pero también esa característica de los desarrolladores de nuevas tecnologías que la hagan muy amigable para que también el profesional la haga. Claro, se requiere una capacitación, una educación, sí, tanto a los profesionales de salud cuanto a los pacientes. Y otro punto muy importante, Jimena, es que la gente cree que con estas nuevas tecnologías se puede curar todo. Y es muy importante que los profesionales de la salud y todas las empresas, toda la industria que está en torno a las nuevas tecnologías, establezca claramente los alcances, los límites de las tecnologías, porque no son para todas las enfermedades ni para todos los pacientes, solo para aquellos que la requieran. Y esto es muy importante porque si no, caemos en crear falsas expectativas. Esto ya sucedió en el año 2003, cuando se descifró el primer borrador del ADN humano, el mapa del genoma humano. Todos pensamos en el 2003, ya se solucionaron todas las enfermedades, ya viene la vida eterna, la gente va a vivir 200 años. Y ahora, en el 2024, la realidad es que todavía tenemos mucho que aprender. Así es. Oye, y pues para que sigamos aprendiendo de todo este tema tan interesante, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Claro que sí. Yo estoy en LinkedIn como Santiago March Mifsud y también estoy en X, antes Twitter, Yago M17. Yago con Y, Yago M, todo con mayúsculas, 17. Ahí estaré muy contento de recibir información y de poder establecer contacto con la audiencia. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este primer capítulo de Platicando con el Experto. Recuerden que también los esperamos en Expomed Hospitalar México del 20 al 22 de agosto en Centro City Banamex.